Era difícil decir exactamente cuándo la Academia Galáctica de Ciencias Nutricionales comenzó a reír, pero definitivamente había comenzado incluso antes de que Mateo abriera el papel de aluminio. Se quedó de pie en el centro de la cámara de demostración, con el estómago apretado y los dedos húmedos, tratando de no manosear la bandeja de tacos de tortilla blanda cuidadosamente ensamblada. Filas de nutricionistas de Zenón de élite, analistas sensoriales y funcionarios que cumplían con las normas dietéticas llenaban los empinados asientos de arriba. Sus ojos luminosos y sus violentes lo miraban fijamente como si fuera un sujeto de disección que se hubiera alejado de la mesa. Una risita multilingüe se escuchó entre el público cuando el olor a carne quemada, ajo, comino, cebolla y el penetrante sabor de la salsa casera infernal de su tío los alcanzó. Varios seres retrocedieron. Uno lamió un sensor y frunció el ceño. Otra, una gelatina supurante, intentó purgar su membrana vítrea con agua destilada. Mateo forzó una sonrisa. Damas, caballeros y entidades no binarias de variantes digestivas, hoy les presento una comida callejera tradicional de la tierra, el taco. Un traductor estridente pió en algún lugar entre la multitud. Alguien resopló. El doctor Yulan, el miembro emplumado del Comité de Seguridad del Gusto, se inclinó hacia adelante, moviendo sus alas iridiscentes con aire de suficiencia. Un sobre de almidón doblado y relleno de proteínas químicamente quemadas y aceites volátiles. Intrigante. ¿Tu especie inventó esto durante una hambruna o una guerra? Risa educada. Mateo tragó saliva. No, señor, solo el martes. Ulan se lamentaba. Entonces permíteme el honor del primer bocado. Y fue entonces cuando la habitación quedó en completo silencio. Mateo dudó. Señor, debo advertirle que la salsa es bastante. Pero Ulan ya estaba levantando el taco con sus apéndices de 2 puntas inflados con bravuconería teatral. He comido hongo heler fermentado y remojado en amoníaco. Te aseguro que nada de la tierra puede. Él mordió. Pasaron 2 segundos. Entonces sus alas quedaron rígidas. Sus pupilas se dilataron formando rendijas verticales. Se escuchó un sonido agudo, como un gemido, y él cayó hacia atrás, con las extremidades agarrotadas, chocando contra una bandeja de muestras de olor y aterrizando con fuerza en el suelo de la plataforma. Alguien gritó. El olor a aceite de pimienta quemada golpeó la primera fila como una onda expansiva. Al menos 3 seres cayeron. Las alarmas empezaron a sonar. Y mientras el taco chisporroteaba inocentemente bajo el calor de las luces del escenario, los escáneres de toda la academia se iluminaron en rojo. Riesgo biológico detectado. Compuesto desconocido. Aislar y contener. Mateo dio un paso atrás lentamente. Era solo salsa. Los medbots descendieron en masa. La primera unidad, un orbe elegante equipado con extremidades de inyección de fluidos y almohadillas de diagnóstico retinianas, se dirigió directamente hacia la figura aún temblorosa de Yulon. Un coro de voces mecánicas rápidas comenzó a superponerse. Aumento de la temperatura central, ritmo pulmonar desregulado, sobrecarga retiniana, posible hiperestimulación cardiovascular. Otro medbot llegó hasta el taco, desplegó una cúpula de contención y lo selló con un siseo. Luces rojas inundaron la habitación. Una voz se escuchó por los altavoces. Confinamiento en vigor. Contaminante en el aire detectado. Evacuar al personal de nivel 1. Mateo abrió la boca para explicar. Luego tosió al sentir un hormigueo en la garganta por la especia residual en el aire. Las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos. Un administrador con calceta azul estaba vomitando en un cubo de basura. Un delegado gelatinoso de Zafara 9 se había desmayado. Su membrana exterior todavía ondulaba. Uno de los analistas de Baltari hablaba en lenguas y sus pupilas vibraban como diapasones. Mateo levantó la mano lentamente mientras un par de drones de la policía volaban a su lado.
Espera, no envenené a nadie. Es solo salsa picante. Los drones pulsaron en rojo y dispararon bandas de contención a sus muñecas con un siseo clínico. Sujeto detenido para interrogatorio. 3 horas después, Matteo estaba sentado en una sala de espera esterilizada, agarrando una manta de descontaminación y todavía tosiendo esporádicamente. El aire olía a antiséptico y orégano quemado. Frente a él se encontraba el comandante Retus, un cuadrípedo con quitán reflejado y un doctorado en toxicología alimentaria. Golpeó una tableta de datos con una garra. Sus ojos compuestos eran ilegibles. Actualmente se le está investigando según el Código Interestelar 445, introducción intencional de un riesgo bioquímico en un entorno académico pacífico. ¿Entiendes este cargo?, gruñó Matteo. Era salsa de la receta de mi tío. Ni siquiera hace tanto calor según los estándares locales. Son solo chiles fantasmas, puré de habanero y un poco de vinagre. ¿Fantasmas? Retus entrecerró los ojos. Matteo parpadeó. No son fantasmas literales. Pimiento fantasma, Capsicum chini. Es una especie de chile. El comandante pasó la mano por la tableta. Los resultados preliminares del escáner muestran 0 compuestos ilegales, ni neurotoxinas, ni alucinógenos, y aún así, las vías respiratorias del presidente Yulon se cerraron en 6 segundos. Su temperatura corporal alcanzó los 44,2 grados centígrados antes de que lo estabilizáramos. A Matteo se le encogió el corazón. ¿Se pondrá bien? Está en recuperación. El equipo médico tuvo que sedar su sistema regulador de termomore con pulsos de enfriamiento directo. Puede experimentar una breve hipersensibilidad del sensor y no puede mirar el color rojo sin estremecerse. No quería decir mirar. Juro que intentaba demostrar que nuestra comida no es peligrosa, solo atrevida. Retus cerró la tableta. La división culinaria forense completará el análisis en 48 estándares terrestres. Hasta entonces, su estatus en la academia está suspendido. No puede preparar ni transportar ningún alimento. Artículos. ¿Necesita sustento? Matteo negó con la cabeza. No tenía hambre. Al mismo tiempo, 3 niveles más abajo, el taco reposaba bajo una lente de contención, rodeado por un equipo de desconcertados científicos culinarios. DVO estaba de pie justo detrás de la barrera, con los brazos cruzados, las rendijas escépticas estrechándose. ¿Me estás diciendo que esto no es un arma? Uno de los analistas asintió, escaneando un desglose molecular. Nada más que ácidos orgánicos, azúcares naturales y capsaicinoides. Muchos, suficientes para provocar angustia. Neurológica en 6 especies estándar. Pero técnicamente, es comida. Drib resopló. La comida no debería inducir convulsiones. Sin marcadores de toxinas, respondió el analista. Sin patógenos. Parece que los terrícolas consumen esto voluntariamente. Dbach se inclinó. Entonces no es un plato, es un reto. Para el segundo día, la noticia del incidente del taco terrano se había extendido por toda la academia. Se enviaron memorandos. Los foros de mensajes de la culinaria galáctica se iluminaron. El término de trabajo catástrofe Capsain fue acuñado por mediodía y mercancía al anochecer. Matteo permaneció bajo custodia temporal, confinado en una sala de observación. Aún no se le imputaban cargos formales, pero su futuro académico se cernía sobre el limbo. La solicitud de integración culinaria de la Tierra se había de nuevo. Se sentó junto a la pantalla mural viendo la cobertura pública. Algunos canales lo trataron como un simulacro de riesgo biológico, otros como una broma. Una transmisión mostró una secuencia granulada del colapso de Ulan. Otra vendía camisetas originales que decían, «Sobreviví a la salsa». Matteo silenció la pantalla. Más tarde esa noche,
Dbach se quedó solo en su laboratorio. Contempló un frasco de salsa infernal diluida, ahora sellado y etiquetado como muestra 4E, sustancia con especias humanas. Sabía que el análisis decía que era segura para los estándares terrestres, pero los estándares eran relativos, y la curiosidad le picaba en la nuca. Miró a su alrededor y luego abrió una pequeña cámara de pruebas. Una gota de la salsa fue depositada en una oblea de proteína. Dudó, luego mordió. Nada por un segundo. Entonces el calor lo golpeó. Sus membranas internas se inflamaron. Su visión se nubló. Su pecho sufrió un espasmo involuntario. Tropezó, sintió arcadas y se aferró al borde de la mesa, jadeando como quien acaba de toser plasma. Una presión floreció en su cráneo tras los ojos como un amanecer químico. Las lágrimas brotaron de patos que no se habían activado en años. Por un terrible y brillante instante, Dbach juró que podía saborear el color. Cayó sobre una rodilla. 5 minutos después, tras purgarse y desesperarse en un sifón de desechos, se recostó, temblando, aún respirando, aún vivo. Su lengua palpitaba. Se humedeció los labios y susurró con voz ronca. Fascinante. Dbach no durmió esa noche. No por los efectos secundarios de la especia, aunque persistían con asombrosa persistencia, sino porque algo más profundo había despertado en él, una pregunta inquebrantable y extraña. Había consumido miles de platos de más de 70 sistemas estelares. Había probado la mezcla de huesos fermentados de los anillos exteriores del néctar solar ebrio y cocido a fuego lento que desencadenó una conexión eufórica en 3 seres conscientes. Especie. Pero esto era algo más. Había ingerido un arma camuflada en condimento, y su mente se negaba a clasificarla con precisión bajo dolor o placer. Se asentó en su cerebro como una chispa sin lugar donde aterrizar. Así que regresó al laboratorio al amanecer. El laboratorio de dietética experimental de la academia estaba vacío a esa hora. Oficialmente, no estaba autorizado para ensayos con alimentos sin un equipo de autorización de seguridad. Extraoficialmente, Dbach había obtenido amplios privilegios de acceso tras publicar su estudio comparativo de digestión entre alimentadores de vapor y roedores de celulosa. Escaneó con un movimiento de retina, omitió las notificaciones de restricción y comenzó a preparar sus muestras de prueba. Esta vez, a 1/4 de concentración, seguía siendo salsa, seguía siendo peligroso. Masticó, tragó, esperó. Menos agonía esta vez. El mismo destello radiante detrás de sus ojos, pero más breve. Sudor, sí, una extraña tensión en la mandíbula, pero también una inconfundible oleada de concentración, como si su cerebro se hubiera agudizado. Sabía que sus próximos pasos necesitarían documentación. Habló en su grabadora. Prueba 2A. El sujeto experimenta aumento de la actividad cardíaca, producción de líquido ocular y leve desorientación. También, una sensación de alerta. Se observa amplificación emocional. La incomodidad sigue siendo alta, pero curiosamente bienvenida. Hizo una pausa. Esta sustancia no es comida. Es una experiencia. En otro lugar, Mateo yacía acurrucado en una camilla de plastifoam en su suite de observación. Un suave golpe lo sobresaltó. La puerta se abrió con un siseo. Un rostro familiar apareció en la administradora Keyen, la única funcionaria de la academia que no lo había tratado como a un criminal de guerra. Entró con una sonrisa cautelosa y 2 bolsitas de bebida humeante. Análogo de manzanilla. No es alergénico. Aprobado para uso en especies cruzadas. Le entregó uno y se sentó en el taburete del escritorio. Mateo se incorporó lentamente. ¿Alguien más se desmayó por el olor? Todavía no. Un dron de limpieza intentó incinerar una tortilla sobrante que encontró en el cubo de la basura. Ella le dedicó una sonrisa tímida. Seguimos trabajando en
calibrando los protocolos de reconocimiento de alimentos para la cocina de la Tierra. Matteo aceptó la bebida. ¿Está Ulan mejor? ¿Consciente? Gritó cuando alguien entró con una bandeja de muestra de pimentón. Pero sus constantes vitales están estables. Matteo miró fijamente la bolsa humeante. No quise lastimar a nadie. Solo quería compartir algo de lo que mi familia está orgullosa. Siempre hacemos tacos los martes. Mi tío hace la salsa a mano. Dice que no está lista hasta que asusta a los senos paranasales. Pensé que sería gracioso, cultural, ya sabes, como una broma interna. No pensé que desencadenaría un confinamiento. Keyen lo estudió durante un largo rato. La comida de la Tierra desafía todas las matrices nutricionales que hemos desarrollado. Marinas la carne en jugo de fruta ácido. Quemas azúcares en líquidos y los viertes sobre las plantas. Tus recetas no siguen la eficiencia termodinámica. Siguen algo más. Algo para lo que aún no tenemos una palabra. Matteo exhaló lentamente. Es sabor. Esa es la palabra. Ningún sabor que entendamos. Inclinó la cabeza. Tu perseguir el dolor. ¿Por qué? Se rió sin humor. Quizás porque tenemos que hacerlo. Quizás porque pasamos la mayor parte de la historia de nuestra especie comiendo lo que no nos matara. Quizás porque sobrevivir duele y lo celebramos. Keyen asintió. El tribunal se reúne en 24 horas para decidir la clasificación culinaria de la Tierra. Si la etiquetan como de riesgo de clase 5 o superior, su solicitud será nula. No más programas de intercambio de alimentos. No más comercio interplanetario. Su especie será marcada por cultivo de ingestión inestable. Y si está por debajo de eso, entonces la comida humana se regula bajo un protocolo de prueba voluntario, como el musgo de Visna o el calamar glor. Necesitará exenciones. Sonrió. Y muchas etiquetas de advertencia. En el ala de aislamiento, el presidente Ulan se reclinó en un tanque de nulidad sensorial. Suaves vibraciones pulsaban a través del gel para calmar su hiperactividad neurológica. Se estremecía cada vez que una enfermera usaba la palabra especia. Cuando su visión se estabilizó, encontró a Dravak observándolo a través del cristal. Dravok levantó una placa de datos. Solicitud de voluntario para escalada culinaria. Experimento. Sujeto, Dravok. Ulan intentó gritar, pero el tanque ya lo había sedado de nuevo. Al día siguiente, Dravok se encontraba en una cámara de pruebas presurizada, completamente equipado y monitoreado por 4 médicos. Se había sometido a una prueba formal, una muestra de especias terrestres por hora, con aumento de intensidad Scoville, y se observaban sus respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales. Llamó al proyecto de estudio Capsaína, para comprender los extremos sensoriales terrestres. Muestra 1, rodaja de pimiento morrón, sin respuesta. Muestra 3, puré de jalapeño, hormigueo nasal, sudor leve. Muestra 5, dilución de habanero, temblores, aumento repentino en los niveles equivalentes de dopamina. Para la 7ª muestra, la infame salsa infernal se diluyó solo ligeramente. Estaba temblando. Estoy bien, dijo con los dientes apretados. Proceda. No, dijo la enfermera que lo atendía con severidad. Estás alucinando una conversación con tu mentor muerto. Acabas de decir que huele a mangos. Dvach parpadeó. Sí que huele. Eso es irrelevante. Termine la prueba. Me quedan 20 minutos. Puedo documentar esto. Hay un momento justo antes de que el calor llegue a su punto máximo donde todo lo demás se desvanece. Ruido, recuerdo, duda. Es aterrador. Y entonces es honesto. La enfermera tocó su comunicador. El sujeto está entrando en la fase adyacente de euforia. Preparen terapia de hidratación. La piel de Dravok se sonrojó de un verde chartreuse intenso.
Sonrió mareado. Ahora lo entiendo, susurró. No es solo sabor. Es recuerdo. Su identidad a través de la agonía. Los humanos saborizan su dolor. Embotellan el trauma con vinagre y lo queman en celebración. Señor, se está sobrecalentando. Se desplomó en medio de la risa. Los médicos entraron corriendo. Matteo se sentó en la cámara del tribunal a la mañana siguiente con la banda formal de la academia y un mono limpio. Tenía las palmas húmedas. El incidente del taco había llegado a 2 importantes programas de comedia galáctica y a un olenoval satírico titulado Murder Rap, la picante traición de la Tierra. No estaba seguro de si eso ayudaba a su caso. El gran tribunal incluía a 9 consejeros de diferentes especies. La mayoría aún llevaba pantallas respiratorias. El taco ahora descansaba detrás de una barrera de contención reforzada. Dbach, pálido pero erguido, entró tarde, ayudado por un aerodeslizador. El consejero 3, un ser peludo del grupo de grava, se inclinó hacia adelante. Dbok, te has sometido a pruebas de especia humana. Dbach asintió. 7 muestras aumentando en intensidad, todas bajo observación, y seguras con moderación, en dosis mayores, no tanto, pero no tóxicas. Experimento malestar, alucinaciones y adrenalina elevada. Sin daños permanentes. ¿Y tu conclusión? Driv miró a Matteo. No comen para sobrevivir. Comen para recordar. Cada bocado es historia, un fuego. A veces quema. Ese es el punto. Un murmullo recorrió la habitación. La consejera Fetra Christine y Sevir levantaron un dedo con garra. ¿Crees que esto califica como comida? Creo que califica como comida de prueba. Como cualquier cocina regional extrema, etiquétala, advierte sobre ella, pero no la prohíbas. Hizo una pausa. Y no te equivoques. Temor al peligro. El consejo deliberaba en privado. Matteo se quedó paralizado. Después de 20 minutos, se leyó el fallo en voz alta. Por consenso conjunto, el tribunal declara la cocina Hardstyle de alto picante como sustancia de ensayo culinario de clase 6. Aprobada para el comercio regulado, sujeta a señalización clara, exenciones voluntarias y límites de consumo. Matteo exhaló, con las rodillas temblorosas. El sello de la academia brilló en la vitrina hueca. Junto a él, apareció la advertencia sanitaria oficial. La comida humana sigue siendo químicamente segura, emocionalmente volátil y extremadamente adictiva. Proceda con precaución y traiga leche. Cuando Matteo recibió autorización para irse, encontró a Dbach esperando en el patio. ¿Estás bien?, preguntó Matteo. El bastón de Drivox tintineó suavemente contra la piedra. Mis órganos aún se están reiniciando tras el último sabor, pero sí, vale la pena. Guardaron silencio un momento. ¿Sabes?, dijo Matteo, hay otra versión de ese taco con menos picante. Crema de lima, cebollas encurtidas, un poco de mango. Driv levantó una mano. Algún día, pero aún no. Mi cerebro todavía cree que el cilantro es una alucinación hostil. Matteo sonrió. Justo. Driv pareció pensativo. Cuando se sirve dolor con orgullo, deja de ser sufrimiento. Se convierte en un ritual. Es algo muy humano. Matteo ladeó la cabeza. Suenas como un fan. Sigo siendo científico. Driv sonrió con suficiencia. Pero he solicitado una beca de investigación. ¿Para qué? Se giró lentamente, caminando hacia las torres del laboratorio para abrir el primer café de especias de la galaxia. Exenciones completas, alquiler de cascos, chupitos de leche criogénica en cada mesa. Matteo rió y detrás de ellos, muy al fondo, un robot médico pasó junto a un armario de especias abierto y se cortocircuitó por el olor. 3 días después del fallo del tribunal,
Los carteles se colocaron en los comedores de la academia. Advertencia: artículos culinarios humanos disponibles en las instalaciones. Consumo voluntario de sustancias de prueba de clase 6. Acceso inmediato a fluidos criogénicos y neutralizadores gastrointestinales. Se proporciona. Se requieren exenciones. Pida leche al personal. Mateo vio la primera de camino a su reunión de reincorporación. El llamativo triángulo amarillo con la pequeña llama de dibujos animados sobre un taco era ahora el legado de su tío. Al parecer, tenía sentimientos encontrados, pero sobre todo se sentía aliviado de no estar en un transporte de prisión de vuelta a la tierra. Entró en el anexo de recuperación administrativa, un ala de baja gravedad destinada a estudiantes que regresaban de una suspensión disciplinaria. La habitación olía a desinfectante, baldosas mojadas y un toque de decepción. Lo esperaba la directora Ayana, una administradora de piel plateada y rostro repleto de facciones que no malgastaba palabras. «Queda reincorporado», dijo, «con condiciones». Mateo asintió, agarrando la pequeña tableta que enumeraba sus nuevos privilegios y restricciones. Nada de especias por encima del promedio planetario, nada de preparar comida pública, nada de muestras de carbón de nivel 2 sin autorización previa, y un destacamento de extinción de incendios a mano. Le echó un vistazo a la última línea. Toda actividad en la cocina está sujeta a suspensión inmediata por sistema sensorial, alertas de socorro de las personas cercanas. Bien, dijo, porque el olfato viaja. Tu aroma. El radio la semana pasada alcanzó los 15 metros, dijo Aya rotundamente. 2 estudiantes tenían distorsiones visuales. Uno creyó oler colores. Podría haber sido el puré de habanero. Estamos al tanto. Le entregó un parche para su uniforme de la academia, rojo, con el emblema humano y el icono de una gota de especias. Efectivo de inmediato. Eres el enlace cultural culinario designado de la Tierra. Dijo, este estatus incluye inmunidad académica por eventos anteriores, pero nos reservamos el derecho de revocar el acceso a la cocina si intentas una escalada de salsa. Juro que no lo haré, dijo Mateo rápidamente. Bien. Tienes programada una presentación cultural moderada en 3 días. Ella lo miró fijamente. Sin tacos. Mateo tragó saliva. Entendido. Mientras tanto, en la sala de recuperación Delta, el miembro del comité de seguridad Yulon estaba siendo dado de alta. Salió del tanque de vacío sensorial con pies temblorosos y cautelosos, envuelto en una bata térmica neutra, con gafas de sol oscuras en la unión de sus crestas oculares. La sensibilidad a la luz podría persistir durante otro ciclo, advirtió el médico de cabecera. Ulan lo despidió con un gesto tembloroso. No me hables de luz, calor ni comino. Había pasado 3 días reviviendo cada etapa del incidente del taco. Recordaba el crujido, el sabor inicial, luego la detonación en sus senos nasales. Sus sensores térmicos habían registrado 1,3 segundos de fallo total de retroalimentación. Su sistema circulatorio intentó una descarga de pánico que fracasó y casi detuvo la función de sus alas. Lo peor de todo es que había sobrevivido. Ahora era una leyenda, pero no del tipo que le gustaba. El Departamento de Comunicaciones de la Academia había recopilado al menos 16 memes de su colapso a mitad de la mordida. Uno lo mostraba. Como un cometa en llamas con la leyenda, se acercó demasiado a la salsa. No podría aparecer en la sala de juntas durante al menos otro ciclo. Aún así, apenas había dignidad en la supervivencia. Drive estaba sentado en su laboratorio, envuelto en una manta térmica, bebiendo almidón de fruta carbonatado de una bolsa de goteo lento. Sus signos vitales se estaban estabilizando. Su revestimiento digestivo se había regenerado después de 3 lesiones leves, y estaba seguro de que sus sueños eran menos picantes ahora.
Pero su mente bullía. Había empezado a revisar los rituales humanos de consumo de especias en diferentes culturas. Keris indios con pimientos de escorpión, caldos de Sichuan que inducían un éxtasis que entumecía la lengua, pollos picantes tan feroces que venían con guantes de nitrilo. Y luego estaban los videos de consumo casual. Los humanos grababan voluntariamente, torturándose por diversión, grabando sus reacciones mientras sus rostros brillaban de agonía. Era diferente a cualquier otra especie. El patrón común en la comida galáctica era la sostenibilidad, la comodidad, la eficiencia. Pero los humanos celebraban la resistencia. Le daban sabor al sufrimiento. Superaban sus límites una y otra vez, no solo para comer, pero sentir algo a través de ello. Dvach lo comprendió ahora. El dolor no era el subproducto de la especia de la tierra. Era el objetivo. Y eso lo cambió todo. El día de la presentación, el anfiteatro principal estaba abarrotado. Se había corrido la voz de que el estudiante reincorporado de la Tierra estaba haciendo una demostración segura, y la mayoría de los asistentes sentían curiosidad por ver si el humano volvería a arder en el escenario o al menos haría llorar a alguien. Mateo subió a la plataforma con su delantal reglamentario y una banda bordada que decía, Embajador del Intercambio Cultural, Tierra. Sacó una bandeja. Nada de tacos, nada de salsa, solo muestras cuidadosamente presentadas de los perfiles de sabor menos conocidos de la Tierra. Dulce, agrio, umami y amargo. La especia tenía su lugar. Pero esta vez, Mateo quería mostrarles todo lo demás. Esto es un caldo de miso, dijo, ofreciendo pequeñas tazas. Sin picante, pasta de soja fermentada, salinidad compleja, comida reconfortante y partes de la tierra. Algunos tentáculos se extendieron hacia adelante, una gelatina vibrando agradablemente después bebiendo. Siguiente. Candy, jengibre, una especia recubierta de azúcar con historia medicinal. Luego chocolate negro, terroso, amargo, dulce, luego una pequeña gota de salsa de soja sobre el arroz. Sencillo, antiguo. Terminó con don encurtido. La comida de la tierra no es solo agresiva, dijo. Es emotivo. Cada perfil de sabor es parte de nosotros. Las especias son nuestra forma de celebrarnos y ponernos a prueba, pero también lo es la dulzura y la amargura. Cada sabor se corresponde con un recuerdo. Una proyección detrás de él se encendió, mostrando fragmentos de la tierra. Una abuela revolviendo sopa. Vendedores ambulantes gritando sobre parrillas. Niños se desafían unos a otros a comer patatas fritas de color rojo brillante. Los sabores son lenguaje. La especia es solo el signo de exclamación. Siguió un silencio lento y ondulante. Luego aplausos, algunos vacilantes, otros entusiastas, y una ovación de una masa flotante que se tradujo aproximadamente como, «Tengo ganas de más vinagre de raíz». Después de la presentación, Mateo bajó del escenario y encontró a Dvok esperándolo, ahora más erguido. Caín se metió bajo un brazo. «Estoy impresionado», dijo Dvach. «Esta vez no mataste a nadie». «Progreso», sonrió Mateo. «¿Estás bien?» «Llevo 2 días sin alucinar con demonios de salsa». «Eso promete». Dvok señaló el pasillo con la cabeza. «Ven, quiero enseñarte algo». Caminaron juntos hacia el laboratorio NX4, donde se construía una nueva instalación. Paneles de biovidrio transparentes, extractores de aire, bahías de refrigeración, estaciones de hidratación y una pantalla de menú con niveles de riesgo desplegables. Arriba estaba el nombre, Spice Lab Café. Experimenta el calor. Firma la exención. Mateo parpadeó. «Te aprobaron», dijo Dravoke. «Usé tu caso judicial como precedente. Las sustancias experimentales, cuando se gestionan responsablemente,
pueden servir como puentes de empatía entre especies. El comité de ética odió esa frase, pero al comité de financiación le encantó. Mateo leyó el menú de muestra. Nivel 1, brisa de pimentón. Nivel 3, jalapeño tibio. Nivel 5, curry llorón. Nivel 8, vindaloo arrepentido. Nivel 10, taco del fin de los tiempos. Silbó. Ese último es ambicioso. Devok sonrió con suficiencia. Es la receta original de tu tío con 2 extensiones de seguridad y una inyección de tampón digestivo incluida. Vas a traumatizar a alguien. Solo voluntarios. No se trata de sufrimiento. Se trata de elección. Tú mismo lo dijiste. La comida de la tierra es una historia. Solo estoy ayudando a otros a leerla. El miembro de la presidencia, Yulan, no asistió a la inauguración de la cafetería. Fue visto brevemente en el otro extremo del campus, desviándose bruscamente de un pasillo donde alguien comía jalapeños encurtidos. Ahora llevaba un pequeño sensor que activaba una alarma silenciosa si la concentración de capsaína excedía los niveles de tolerancia ambiental. Una advertencia que ya se había usado en 3 conferencias, pero Yulan se recuperaría lentamente con dignidad, posiblemente una demanda. Semanas después, Mateo estaba de pie en el mostrador de la cafetería, observando cómo un diplomático visitante de 3 ojos del sector Cornari firmaba temblorosamente la exención y le daba un mordisco a un kebab picante de nivel 4. Los ojos del diplomático se abrieron de par en par. Uno de ellos lloró. Levantó un pulgar con garra. Mateo le entregó un vaso de leche y sonrió. Vivirás. La galaxia tenía protocolos para todo: comercio, diplomacia, rutas de transporte compartidas, incluso saludos con horarios estándar. Pero tras el incidente del taco, tuvo que inventar una nueva categoría: extremos culinarios, una clasificación voluntaria de riesgos. La entrada fue breve pero clara. Los alimentos de origen terrestre que contienen compuestos a base de pimiento con un nivel 5 o superior en la escala Scoville deben considerarse desafíos culinarios recreativos. El consumo debe ser documentado, voluntario y supervisado. Se sugieren complementos como lácteos, electrolitos y apoyo emocional. El documento incluía una foto de referencia, miembro del presidente Ulan en pleno colapso, con anotaciones sobre las lecturas de temperatura central y las zonas de fallo del sensor. El pie de foto decía: no acercarse a la comida sin ser consciente. En las semanas posteriores al tribunal, la reputación de la Tierra cambió. No mucho, no de la noche a la mañana, pero la curiosidad sustituyó a la burla. Las especias se convirtieron en un tema de debate en las clases de cenollética. Los estudiantes de medicina comenzaron a estudiar la tolerancia humana al calor con cautelosa admiración. Y no pocos estudiantes de la academia hicieron discretas visitas a la cafetería del laboratorio de especias, donde brillaba el medidor de riesgo de la DVO en la puerta. En ámbar, mientras los clientes hacían fila para experiencias que no estaban seguros de poder soportar. Mateo trabajaba allí a tiempo parcial, además de recuperar sus cursos. Se había ganado un pequeño rincón de respeto, escondido tras advertencias, exenciones y algún que otro simulacro de extinción de incendios. No era lo que esperaba cuando solicitó entrar en la academia, pero claro, tampoco lo era derribar a un miembro del consejo con una tortilla. Una noche, tarde, Dvok y Mateo estaban sentados en la mesa del fondo del café, bebiendo bebidas frías. La multitud se había dispersado. Solo quedaban unos pocos seres aventureros, resoplando suavemente, con las mejillas sonrojadas, bebiendo de sus bolas de leche con reverencia y miedo a partes iguales. Dvok se secó la frente con una toalla fría. Tuve que instalar un lavaojos de emergencia. Algunas especies lloran lateralmente. Aún así, mejor que el tipo que intentó impresionar a un amigo comiéndose a un nivel 10 sin preparación.
Pensé que lo íbamos a perder. Está bien. Intentó escribir un testamento en la exención. Dvatch rió entre dientes, con la garganta aún ligeramente irritada. Actualizaré el lenguaje. Añadiré una cláusula que prohíba las exhibiciones de apareamiento picantes. Matteo se reclinó en su silla, dejando que sus ojos vagaran por la habitación. El aire olía a pimientos asados, tomates guisados y comino tostado, filtrado, restregado y ventilado, pero aún cálido, aún vivo. ¿Sabes?, dijo lentamente. Cuando traje ese taco, no se suponía que fuera una declaración. Era solo comida familiar. Crecí con ella. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Dvatch dio un sorbo a su caldo enfriándose. Precisamente por eso importaba. Porque era demasiado tonto para saber que era peligroso. No, dijo Dvatch. Porque trajiste algo real, no desinfectado, no diseñado para la compatibilidad masiva. Trajiste tu cultura exactamente como era. Picante, sin complejos y personal. Se inclinó hacia adelante, con la voz más baja. La galaxia es eficiente, unificada, pacífica en su mayoría. Pero olvida que el sabor no es universal. Es tribal. La Tierra nos enseñó que la comida puede hacer daño y todavía se desea. Que un plato pueda hacerte llorar y seguir siendo sagrado. Matteo asintió. Nosotros saboreamos nuestros recuerdos, y tú saborizaste los nuestros, dijo Dvatch, levantando su copa. Matteo brindó con la suya a cambio. Por el sabor interestelar. Por la locura humana. El presidente Ulan, mientras tanto, dio su primera entrevista pública desde el incidente. Transmitida a través del Centro de Noticias Interestelar de la Academia, apareció con ropa de modulación térmica completa y una visera facial altamente reflectante. El entrevistador, un artrópodo de voz suave, se acercó con suavidad. Presidente, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se recupera?, respondió Ulan con la voz entrecortada. La regulación de Termore ha regresado. Las cicatrices emocionales aún están bajo revisión. Algunos creen que su experiencia ha atraído una valiosa atención a las complejidades de la cocina humana. Yulan pulsó el teclado de datos con fuerza. Su comida es un caos bioquímico, una prueba de dolor disfrazada de tradición, pero admito a regañadientes que no es una toxina. Miró a la cámara. Es cultura y su recomendación oficial. Yulan suspiró. Etiquétenlo, adviértanlo, pero no lo prohíban. La galaxia merece conocer los límites del sabor para poder elegir sabiamente si cruzarlos. Pasaron los meses. Entonces, una tendencia culinaria galáctica comenzó a despertar. Clubes de especias, desafíos de calor, kits forjados de sabor con licencia terrestre distribuidos en 12 sistemas. La demanda se disparó entre especies que antes preferían la eficiencia insípida. No todos podían soportarlo. La mayoría no. Pero ya no se trataba de resistencia. Se trataba de la historia detrás de cada bocado. En el borde de la galaxia, una barcaza de comida ambulante llamada órbita ardiente comenzó a ofrecer catas de especias humanas. Cada cliente firmó 4 exenciones de responsabilidad. Se agotaban semanalmente. En algún lugar de Wanari Prime, una celebración de boda ofreció tacos de prueba, suaves, dulces, simbólicos, sin lesiones. La delegación culinaria de la Tierra, antes una idea de último momento, ahora se sentaba en la mesa principal durante los foros gastronómicos de las especies internas. Y en la academia, apareció una nueva asignatura optativa en el catálogo. Dolor y paladar, el instructor del espectro de sabores humanos DVO con conferencias invitadas de Matteo Reyes. El último la vez que Matteo habló con su tío, fue por una llamada hueca de larga distancia. ¿Y ahora que empezaste?, preguntó su tío, apoyado en la encimera de la cocina,
removiendo algo sospechosamente rojo y burbujeante de fondo. Una cafetería, dijo Matteo. Trabajamos con niveles de picante con consentimiento. Leches de emergencia gratis. Incluso tenemos una sala de recuperación de sabores con mantas y dibujos animados. Su tío silbó. Orgulloso de ti, chico. Sabes que tuve que ajustar la receta, ¿verdad? Pon etiquetas de advertencia en los frascos. Vi salsa infernal solo si de verdad lo dices. Buen eslogan. También cambiaste el pimiento base, ¿verdad? Su tío le guiñó el ojo. Secreto comercial, pero te enviaré un frasco nuevo. Matteo rió entre dientes. Lo mantendré en contención. En el primer aniversario del incidente del taco, la academia organizó una muestra cultural. Puestos de más de 70 sistemas ofrecían muestras de comida. El puesto de la tierra tuvo la exención más larga, pero la fila se extendía por todo el patio. Drivak ahora usa una malla dérmica resistente a las especias. Atendía la mesa de condimentos. Matteo asaba tortillas. Mientras los gemelos se hundían en el horizonte de la academia, sirvieron el último plato a un curioso embajador con tentáculos y una tolerancia a las especias sorprendentemente alta. El embajador dio un mordisco, hizo una pausa y luego sonrió, con sus 7 ojos brillantes. Tu especie, decía, hace que el dolor sepa a poesía. Matteo sonrió. Esa es la idea. Tras ellos, la pancarta ondeaba al viento. Tierra con sabor a fuego, servida con historia. Y sobre ellos, las estrellas parpadeaban, inconscientes, pero quizás un poco más cálidas.